Esto fue, yo entré el 1 de julio del año 96. El día 21 ya estaba en mi primera audiencia en el Tribunal Andino, que fue la primera audiencia de incumplimiento de toda la historia de la comunidad andina. Claro, yo no sabía nada del caso, lo habían llevado estos dos abogados y yo fui a escuchar básicamente. Todo lo que es comercio de cosméticos, comercio de productos agropecuarios, normas aduaneras, normas de origen, normas de calidad, normas de plaguicidas, etcétera, son normas andinas. ¿Por qué no negocian en bloque? ¿No tendrían más peso en la mesa de negociaciones en bloque? El problema con la integración es que el proceso va a reflejar lo que son los países. Entonces hablar de integración ahora es, creo, un poco complicado. En ALADI, en Mercosur, en otros lados, donde puedas recoger los elementos positivos. Claro, si miras UNASUR no tienes nada que copiar. Con lo cual era la primera negociación internacional de Perú con el país más grande del mundo. Este tema está más vigente que nunca con el crecimiento, con el desarrollo de inteligencia artificial. Hay un debate grande entre proteger los derechos de autor y permitir la innovación. En estos casos tú no vas y le golpeas el panal de abeja, no le haces cosquillas al tigre, no tiene sentido. Tienes que bailar con esa música. Welcome to New Regional Orders, a podcast by the Center for Regional Integration. This episode was recorded in Spanish, and to preserve the nuances of the conversation, I've kept its original audio form, so I'll go ahead and I'll do the intro in Spanish as well. Bienvenidos a New Regional Orders, un podcast del Centro de Integración Regional. Soy Ivo Ganchev, director fundador del centro. En este episodio converso con Álvaro Gutiérrez Bendezú, abogado peruano con una trayectoria muy sólida en regulación sanitaria, propiedad intelectual y comercio internacional. Asesora a clientes nacionales y multinacionales en sectores como la industria farmacéutica y la biotecnología, entre otros. Y para este podcast hay un dato clave. Álvaro fue funcionario internacional de la Secretaría General de la Comunidad Andina y secretario de la Comisión del Organismo. Y además trabajó en la Junta del Acuerdo de Cartagena. Es decir, conoce la integración andina desde dentro, cómo funciona en la práctica y qué tensiones la atraviesan. A lo largo de la conversación hablamos de su llegada a la comunidad andina en los años 90 y de cómo era el trabajo diario, del papel del Tribunal Andino y de por qué el litigio a veces es justamente una señal de que una institución está viva. También conversamos sobre por qué la comunidad andina ha sido más resiliente que muchos otros proyectos regionales y sobre el dilema entre negociar en bloque o negociar por separado acuerdos comerciales. Y por supuesto, miramos temas muy actuales. Entre otros, hablamos de cambios en la política comercial de Estados Unidos, del rol de China, de la superposición de acuerdos en la región y del equilibrio entre propiedad intelectual e innovación, incluso en el contexto de la inteligencia artificial. Espero que disfruten la conversación. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube o seguir el podcast en su plataforma favorita. Y ahora sí, vamos con la intro y empezamos. Welcome to the show. Ivo Ganchev, Beijing-based academic, executive, and consultant. I wanted to try a new theory on you. Mira, esa es una pregunta para un examen de grado. Go to the communities and listen to people, and listen to people, and listen to people. Exploring change across the borders. Welcome to New Regional Orders. Álvaro, bienvenido al podcast. Para mí es un gran honor de hablar contigo y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Ivo. De verdad, bienvenido a Perú. Espero lo pases muy bien. Espero que conozcas mucho Perú. Y como te dije, que te vayas siendo hincha de la Alianza Lima, el mejor equipo del Perú.
Muchas gracias. Quisiera tocar muchos temas, pero para empezar, hablaremos un poco de tu carrera. Tú tienes una carrera muy impresionante. Tú eres un abogado destacado y tienes todos tipos de experiencia, por ejemplo, como profesor de propiedad intelectual, un tema que discutiremos más adelante en nuestra conversación. Pero porque este podcast de integración internacional, vamos a empezar con el tema que más nos interesa hoy. Es tu experiencia como funcionario internacional en la comunidad andina. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ese cargo y qué hacías en la comunidad andina en el día a día? Gracias por tu pregunta. Yo llegué el año 1996. Tú no habías nacido todavía, probablemente, o de repente sí. Yo conocí a una persona que trabajaba ahí, que esta persona se estaba yendo a hacer su maestría a Inglaterra y necesitaba una persona de reemplazo, alguien que se quede, porque eran solamente dos abogados, un abogado venezolano y esta abogada peruana. Y cuando ella se va, a mí me contratan y yo me quedo en la comunidad, trabajando. Se llamaba Junta del Acuerdo de Cartagena, no era todavía la Secretaría General. Y esto fue, yo entré el 1 de julio del año 96. El día 21 ya estaba en mi primera audiencia en el Tribunal Andino, que fue la primera audiencia de incumplimiento de toda la historia de la comunidad andina. Claro, yo no sabía nada del caso, lo habían llevado estos dos abogados, yo fui a escuchar básicamente, pero de ahí comencé a ver los temas de propiedad intelectual, los temas de sanidad agropecuaria, temas comerciales, de litigio en el Tribunal Andino, y en general los temas litigiosos que tenían que ver con los temas peruanos acá, ¿no? Por ser el abogado peruano. Y ahí estuve 12 años, hasta el año 2008. Pero fueron años muy intensos, como te comentaba hace un rato, era la época dorada de la Secretaría General, del año 98 hasta el 2006 más o menos, para el lado jurídico, porque tuvimos mucha actividad legal, mucha actividad en el Tribunal Andino. Los países presentaban demandas, se demandaban entre ellos, lo cual era un indicador positivo de que la integración estaba funcionando. Porque si tienes un acuerdo de integración donde nadie se pelea, es como una pareja de casados que nunca se pelea, o sea, nunca están viviendo juntos. Entonces tú cuando haces integración y haces comercio, hay peleas, hay problemas. Y el tribunal empezó a funcionar muchísimo en esa época, ¿no? Hablaremos un poco más de la comunidad andina. Esta organización existe desde 1969, tiene una historia larga por organización de integración y ha pasado por muchas etapas de desarrollo. Otras iniciativas y organizaciones de integración en América Latina como UNASUR o PROSUR han desaparecido o perdido peso, pero la comunidad andina sigue funcionando. ¿Por qué crees que ha sido más resiliente de otras organizaciones de integración regional en América Latina y qué la hace diferente? Es muy buena pregunta, porque, y claro, no es porque yo sea abogado, pero en realidad la comunidad andina, para mí, si todavía existe, es porque tiene normas comunes para nuestros países, como los europeos, como la Unión Europea. Entonces hay mucho comercio, hay muchos movimientos comerciales dentro de la comunidad andina que dependen de la normativa andina. Todo lo que es comercio de cosméticos, comercio de productos agropecuarios, normas aduaneras, normas de origen, normas de calidad, normas de plaguicidas, etcétera, son normas andinas. Entonces, cambiar eso es complicado y los países están obligados a aplicar esas normas. Entonces, eso es lo que le da la fuerza, porque de uno u otro modo los países tienen que cumplir esas normas. Y por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, había un problema entre lo que se estaba negociando con Estados Unidos y las normas de la comunidad andina. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién tiene preferencia? Muy simple, sacas una norma adicional que le des permiso a los andinos para adaptarse a las normas del TLC con Estados Unidos. Y nunca hubo problema. En 15 años de TLC con Estados Unidos, nunca ha habido, o más, nunca ha habido un problema normativo. Pero para mí la fortaleza en la comunidad andina es esa institucionalidad, que es un poco low profile, pero funciona, y funciona bien, porque hay un tribunal, hay una Secretaría General, y esos administradores de la normativa andina hacen que esto funcione todavía. Sí, hay muchas instituciones que funcionan en la comunidad andina. Sí. Sabemos que esta organización promueve el comercio libre entre sus países miembros, pero cuando se trata de negociar tratados de comercio libre,
con grandes potencias como Estados Unidos o la Unión Europea, los 4 países miembros lo hacen por separado. ¿Por qué no negocian en bloque? ¿No tendrían más peso en la mesa de negociaciones en bloque? Ese es el mundo ideal y ese es el mundo que nos contaban los europeos cuando tuvimos la negociación Comunidad Andina-Unión Europea. Pero antes de esa negociación hubo la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y donde ahí los países sí negociaron en bloque. La Secretaría no participaba. Yo era funcionario de la Secretaría y habían otros funcionarios que apoyábamos a nuestros países. Entonces yo tenía el permiso del secretario general con otros funcionarios más para ir a las reuniones, para estar apoyando a los países porque era una vocería común. Y esos 4 países que negociaron el TLC, Venezuela no estaba, era Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, lo hacían con una posición común. Entonces eso funcionó hasta un momento y después ya cada país fue por su lado, pero sí hubo un primer inicio común. Y antes de eso, cuando había el área de libre comercio de las Américas, del año 94 hasta el año 2003 me parece, que fue una negociación que se pretendía hacer en toda América, no solo América de Trump, América es todo, de Alaska a la Patagonia, eso es América. 34 países, iniciativa del presidente Clinton, y ahí sí negociábamos como Comunidad Andina, con Venezuela. Éramos los 5 países y teníamos una banderita que decía CAN. Los canadienses dijeron, no, se va a confundir con Canadá. Bueno, cambiaron la banderita, pero esa bandera se ponía así y era la Comunidad Andina la que hablaba, en el ALCA, en la Free Trade Area of the Americas. Y si un país quería decir algo por su cuenta, sacaba la bandera del país y la ponía ahí. Y curiosamente, con los europeos, con la Unión Europea, ellos tenían en su manual que todo se negocia de bloque a bloque. Y se empezó de esa manera. Y se dieron cuenta que no iba a funcionar. Entonces, Perú tuvo su propio acuerdo, Colombia tuvo su propio acuerdo, Ecuador tuvo su propio acuerdo, Bolivia creo que está negociando, o no sé. Entonces, la respuesta es, debiera ser lo normal negociar en bloques, pero yo creo que ni nosotros, ni los europeos, ni los americanos, o ni cualquier otro bloque importante, debe estar sometido a esta rigidez negociadora, ¿no? Finalmente hay que optar por la vía más eficiente. En algunos casos puede ser más eficiente ir en bloque, otros casos individualmente. No hay secretos. Desde la academia hay muchos académicos como yo y hacemos muchos análisis comparativas. Muchas veces analizamos y comparamos distintos modelos de integración regional. De hecho, como tú sabes, probablemente en los últimos años, uno de los métodos más populares para investigar la integración regional es el regionalismo comparativo. Pero en la práctica, realmente las organizaciones como la Comunidad Andina miran a la Unión Europea, ASEAN o otros bloques para aprender de ellos o no, o son estas comparaciones más teóricas y abstractas que aplicables en la realidad. No, en mi época sí se miraba mucho la Unión Europea y se trabajaba con la Unión Europea. Incluso antes de la negociación hubo reuniones con los europeos en Bruselas, acá en Perú, para ir limpiando la cancha de la negociación, porque iba la Secretaría por la Comunidad Andina y la Comisión por la Unión Europea, y éramos los que negociábamos en ese momento con los países. Claro, los países tenían la voz, pero nosotros apoyábamos. Pero cuando nace el Acuerdo de Cartagena, como tú bien has dicho, el año 1969, la idea en ese momento era copiar las comunidades europeas. Hacia eso iban. Y si te das cuenta, el Acuerdo de Cartagena habla de libre circulación de bienes, servicios, personas, capitales. ¿Qué otro acuerdo en el mundo tiene eso? Solo Europa. Acá el año 2000 se planteó que al año 2005 íbamos a llegar a esas 4 libertades. Servicios, bienes, capitales y personas. Yo hice una apuesta en ese momento con mis compañeros y amigos en la Secretaría. No va a ser ni el 2005 ni el 2050. Apostamos ahorita. No me quisieron apostar, no, evidentemente. Porque no vamos a llegar a eso. A una libre circulación, una libre integración como en Europa, probablemente no se llegue. Pero sí es el espejo con el cual se mira la Comunidad Andina para tener esas mismas rutas. No solo los europeos, también puedes mirar acuerdos como en ALADI, en Mercosur, en otros lados, donde puedas recoger los elementos positivos. Claro, si miras UNASUR no tienes nada que copiar. Ahí no hay nada interesante de copiar. Pero en APEC, en otros foros, sí hay cosas que pueden copiarse acá, ¿no? Sí, hay muchos
otras organizaciones también, no solo la Unión Europea. Sí, claro. Pero es el gran caso que discutamos como académicos, ¿sí? Hablemos un poco más sobre comparaciones. Si comparamos América Latina con otras regiones, con Europa, la parte del sudeste de Asia, o tal vez África, otras regiones también, ¿qué crees que estamos haciendo diferente en términos de integración regional en América Latina? El problema con la integración es que el proceso va a reflejar lo que son los países. Entonces, si tú tienes un presidente, como hemos tenido en el Perú, y me refiero al anterior presidente que tuvimos, para no hablar del actual presidente. Entonces, esa persona que ha sido profesora además de colegio, tú lo ves lidiando con un tema complejo económico de la integración. O sea, tenemos los presidentes que nos merecemos, creo, y eso se refleja en la integración. Por eso no avanza la integración. Si tú tienes presidentes que no tienen idea del tema en general y en particular temas de la comunidad andina, no le van a poner importancia. Entonces, ¿cuándo ha habido algo de avance en la comunidad andina? Cuando hemos tenido presidentes que tampoco sean que están buenos, pero sí por lo menos algo más conocían del mundo. Entonces, eso podía avanzar. Entonces, ¿qué estamos haciendo diferente? Lo primero que tendríamos que hacer es votar bien y escoger presidentes que puedan representar a los países y puedan comprarse el pleito político. Pues finalmente la integración es una decisión política. Sí. O sea, los países han decidido ceder soberanía para tener normas comunes y todavía no han dicho, regrésame esto como ha hecho Inglaterra, ¿no? Inglaterra se ha ido de la Unión Europea y creo que ha sido peor que haberse quedado. Pero en la comunidad andina Venezuela se fue. Y Venezuela se fue y siguió andando con 4 países la comunidad andina. Venezuela tiene 8 millones de personas fuera del país, 1 millón y pico acá en Perú, lo cual demuestra que no está bien, ¿no? O sea, de repente si seguía en la integración, algo más hubiera tenido de oportunidades la gente en Venezuela, no lo sé. Pero lo cierto es que se va a Venezuela y el país se ha ido para abajo. No porque se haya ido, digo, sino porque el país en general, esos presidentes que ha tenido tampoco son unos premios Nobel, ¿no? Claro, y es un punto interesante que cuando los países son diferentes, el proceso de integración es también diferente, ¿sí? Sí. En América Latina siempre hemos hablado de integración y muchos políticos utilizan las palabras nosotros los latinos, ¿sí? Pero en la realidad hay más de 12 o 15, depende de tu definición, organizaciones regionales y otros mecanismos, tratados y otros mecanismos como eso. Y podemos muchas veces ver más fragmentación, si puedo Sí. decir eso. ¿Crees que estamos avanzando hacia una mayor unión económica en la región? ¿O esta tendencia a la fragmentación continuará? Mira, si me hacías la pregunta el año pasado, te hubiera dicho de manera distinta, ¿no? Cuando ahora, y tú que eres profesor, tú que eres académico, lo que está haciendo Estados Unidos es lo que todos los libros de comercio internacional te dicen que no debes hacer. O sea, aplicar sanciones comerciales, querer comprarte un país, querer comprarte una isla, querer imponer tu posición hegemónica a punta de ofertas hostiles. O sea, eso era el mundo del año 38, ¿no? 39. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué integración estamos hablando cuando el país más hegemónico del mundo tiene ahora esas posiciones? No digo que estén bien o mal, por lo menos lo que yo he leído no es lo razonable lo que estás haciendo. O sea, si la Organización Mundial del Comercio se crea para mantener reglas de juego uniformes en todo el mundo sobre la base de la reducción de aranceles, porque eso beneficia el intercambio comercial y finalmente beneficia a los ciudadanos, ¿qué es lo que está haciendo el país más poderoso del mundo? No puedes hablar de integración. Si sus dos socios, que son México y Canadá, son más importantes, ahora ¿de qué integración van a hablar ahí? O sea, ¿cómo van a reconstruir eso? Entonces son épocas muy, muy complicadas. Yo no sé en qué va a terminar esto. Lo único que yo digo es que tener paciencia. Hubo paciencia del 2017 al 2020 con este presidente, y ahora hay que ver que más adelante esto también, que no haya mayores daños, porque finalmente tienes el Poder Judicial norteamericano que está manteniendo, y el Congreso, espero que también mantenga un poco el orden, ¿no? Entonces hablar de integración ahora es, creo, un poco complicado.
Sí, es complicado de verdad. Ya que estamos en Lima, hablemos un poco de Perú también. Sí, claro. No solo es miembro de la comunidad andina, sino también de la Alianza del Pacífico y de otras iniciativas. ¿Cómo ves su rol dentro de la política regional y en la integración de América Latina? Mira, Perú es parte de Comunidad Andina, tiene tratados, tiene, no sé, 15, 16 tratados de libre comercio, es parte de Alianza del Pacífico, es parte del Foro APEC, es parte de ALADI, tiene muchos frentes. Y eso es lo que se llamaba, ¿cómo era? De noodle soup o el bowl de fideos de todos los colores que se cruzan. Y eso es como no solo Perú, sino muchos países están en este momento, es como tienes el caso de Colombia, el caso de Argentina, el caso de Brasil, claro, ellos con sus particularidades, pero en cada bloque hay oportunidades para cada tipo de integración. Alianza del Pacífico es muy importante para algunos sectores puntuales. Ponte, el comercio de productos sanitarios, cosméticos es muy importante, lo que se está haciendo ahí. La comunidad andina es importante a nivel de estrategia subregional, política, para mantener ciertas estabilidades en la subregión. El foro de los tratados de libre comercio es lo que ha permitido que Perú tenga una economía sana, porque sin acceso a los países europeos o a Estados Unidos o a México o a China, no había forma que el Perú hubiera seguido creciendo. Entonces es súper importante mantener eso. Y lo que está haciendo bien, creo, Perú es mantener una presencia activa en esos foros. Bueno, no es que te vayas de uno porque te molestaste y te vas, no es así. Los países funcionan en función a sus intereses, valga la redundancia. ¿Fuiste parte del equipo negociador de los tratados de libre comercio de Perú con Estados Unidos y de la Unión Europea? Desde tu experiencia, ¿qué impacto han tenido realmente estos acuerdos en el país aquí? ¿Y cuáles fueron los momentos más difíciles de esas negociaciones? Con Estados Unidos yo fui parte del equipo desde el mes de octubre del año septiembre-octubre de 2004. La negociación empezó en mayo, abril-mayo, solo que yo estaba en la comunidad andina y todavía no hay algunos estaban apoyando, pero a mí me llaman del Ministerio de Comercio para que los apoye, para que los ayude, mi actual socio en el estudio en el que estamos, y me dice, necesito que me ayudes. Entonces le digo, bueno, voy a tener que renunciar. Entonces fui a renunciar a la secretaría y la gerente general me dice, pero no renuncies, pide una licencia por 6 meses para que estés apoyando a tu país. Entonces pedí una licencia, me fui 6 meses y luego, cuando regreso los 6 meses, el ministro de Comercio le manda una carta al secretario general, no solo por mí, sino por todos los funcionarios que hemos estado para que continuemos apoyando. Entonces todos continuamos yendo a la negociación, con lo cual era la primera negociación internacional de Perú con el país más grande del mundo, con el país más poderoso del mundo, con el que tiene las bombas atómicas, bueno, el otro hay otros también, entonces con los más grandes del mundo, y te sentabas en una mesa y en la contraparte tenías a funcionarios del gobierno norteamericano. O sea, claro, en ese momento, ¿dónde está el manual de negociación? No existe ningún manual. Ahí tenías que prepararte muy bien y tenías que leer todos los artículos de todos los tratados de propiedad intelectual. Mi mesa es la de propiedad intelectual. Y teníamos que absolver todas las preguntas, consultas, preparar documentos, viajar a cada rato o a Estados Unidos, a Colombia, a Ecuador, acá a Perú. Y fue súper, súper interesante. O sea, era una anécdota que a mí me gusta, es cuando íbamos a la mesa de negociación, como éramos 4 países andinos, ponte 4 personas o 5 por cada país, éramos 20, 25 personas por el lado andino. Cada uno con una laptop como la tuya, en esa época, cada uno con una laptop. Y por la otra parte venían 2 o 3 funcionarios americanos con papeles. Ellos no tenían computadora. Ellos apuntaban todo a mano y decíamos, qué raro, ¿por qué no apuntan? Y mi socio un día me dice, mira, está mandando un mensaje de su teléfono. En esa época no teníamos iPhone, todavía no existía. Teníamos los Nokia y los teléfonos viejitos. Y ellos usaban BlackBerry. Entonces ellos estaban conectados por BlackBerry con Washington y me recibían instrucciones, avanzaban. Nosotros no teníamos internet en ese momento en muchos de los hoteles, porque no había internet. Entonces teníamos que negociar con las grandes computadoras sin internet y ellos tenían los BlackBerry de última generación y apuntaban a mano. Entonces era súper interesante. Y la parte más difícil, por lo menos de mi experiencia, fue
cuando estuvimos a punto ya de cerrar el acuerdo en la parte de negociación. Un acuerdo internacional, primero cierras, ok, esto es lo que hemos negociado, después viene a limpiar los artículos, qué sé yo, y después ya firmas el acuerdo. Pero esta primera parte es importante porque acá tienes el texto que va a quedar, o sea, que es el documento que más adelante todos van a tener que aplicar. Y quedan dos temas pendientes, uno de propiedad intelectual y uno de agricultura. Y esos son los temas que vemos ahorita nosotros en el estudio, un tema de data protection, de protección de datos de prueba, y el otro un tema de comercio agrícola. Entonces, esa madrugada del 7 de diciembre del año 2005, que nos quedamos en la embajada americana hasta el día siguiente, fuimos al hotel, nos cambiamos, regresamos, y ese mismo día se cerró la negociación. Ahí se cierra la negociación y después ya se limpian los acuerdos, todo, ¿no? Pero el documento final se cierra en ese momento. Y fue durísimo porque teníamos al primer ministro en la oficina del USTR, del US Trade Representative, y teníamos a todos los equipos ahí, todos estamos ahí. Con los europeos sí no estuve mucho, porque eso comenzó en el 2005-2006, yo me fui en el 2008 de la Secretaría, después el tema continuó, pero ya creo que los países lo hicieron por su cuenta. Y ahí en realidad no era, digamos, no es que no haya sido difícil, pero digamos, teniendo ya un texto negociado con Estados Unidos, ese documento es el que ha servido de base, por lo menos en propiedad intelectual, para en los demás acuerdos tener capítulos que no han afectado al país, no han afectado acceso a medicamentos, no han implicado ninguna disminución de calidad de vida a la gente. Por el contrario, sin los TLCs no tendríamos, repito, esta economía que cada vez crece más. O sea, era imprescindible tener esos tratados. Esas son historias muy interesantes y pienso que no hay mucha gente que sabe Sí. estas historias. Sí, sí, sí. En los últimos años, la política comercial de Estados Unidos ha cambiado. Las últimas sí. semanas, ¿no? Y ha cambiado bastante, sí. Sí. De impulsar el libre comercio a posturas más proteccionistas, podemos decir, sobre todo con Trump. ¿Cómo ha afectado esto la relación comercial entre Perú y Estados Unidos? ¿Crees que el Tratado de Libre Comercio sigue siendo sólido o hay riesgos en el futuro por Perú? Mira, esa es una pregunta para un examen de grado, ¿no? Porque es para graduarse en un doctorado. Mira, yo solo voy a decir dos cosas. Felizmente hay una cancillería y un canciller profesionales en el Perú y un ministerio de comercio profesional que van a saber cómo manejar y defender ese Tratado de Libre Comercio. Ambos, el Ministerio de Comercio y la Cancillería, sobre todo sus funcionarios que tienen muchos años ahí, son los que saben cómo lidiar con esto. O sea, acá no va a pasar lo que le ha pasado a Colombia, que es llamar por teléfono y decir que se regrese ese avión y poner en riesgo eso no va a pasar. O sea, con los funcionarios, los ministros que tenemos, eso no va a pasar. Pero, ¿qué puede pasar del otro lado? No sabemos. Creo que la semana pasada ya le pusieron aranceles al acero argentino, ¿no? Y Milei ha estado en la ceremonia de asunción del presidente Trump y todo. Igual el acero argentino ya está con aranceles. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que al final, repito, hay que esperar 4 años. Y ya va a pasar, la tormenta va a pasar, como toda tormenta. Y habrá que usar, y si hay una afectación al TLC, el TLC tiene mecanismo de solución de controversias y habrá que utilizarlo, porque finalmente los presidentes pasan, los países quedan y las instituciones quedan. Entonces yo estoy tranquilo porque las instituciones peruanas encargadas de eso son de primera, ¿no? Sí, y los casos de Colombia y de México son bastante interesantes también. ¿Qué es lo que no se debe hacer en estos casos, ¿no? En estos casos tú no vas y le golpeas el panal de abeja, no le haces cosquillas al tigre, no tiene sentido. Tienes que bailar con esa música. O sea. Sí, ahora hablando de actores externos, ¿qué tanto influyen potencias como Estados Unidos y China en la integración de la América Latina? ¿Tienes algún ejemplo concreto de cómo han implicado, de cómo han impactado en la política económica de la región? Mira, Estados Unidos y China son dos de los principales socios comerciales de Perú. Son socios importantísimos, son países de destino de las exportaciones peruanas que sin tener esos accesos abiertos gracias a los TLCs, el Perú no sería hoy un país viable.
Entonces, ¿de qué manera inciden? Inciden de manera positiva en la medida que tienes los mecanismos para poder tener una buena relación comercial. Y ya en los temas de política, etcétera, bueno, eso es de política externa, lo que fuere, creo que tampoco no ha habido mucha afectación o muchos problemas, ¿no? Son países que mantienen un esquema capitalista, uno es Estado como China y Estados Unidos es un país capitalista, que parece bien, y finalmente de lo que se trata es que nuestra gente tenga trabajo, nuestra gente pueda comer. Si los tratados sirven para eso, maravilla. Bueno, esta fue una buena discusión sobre la integración regional. Pero como dijimos al principio del programa, tú también tienes una rica experiencia en otras áreas. Una de ellas es la ley de la propiedad intelectual. Ahora podemos decir que este tema está más vigente que nunca con el crecimiento, con el desarrollo de inteligencia artificial y la digitalización. Hay un debate grande entre proteger los derechos de autor y permitir la innovación. ¿Cómo ves este equilibrio? ¿Cómo deberían abordarlo los países de América Latina? Y también me gustaría preguntarte si tú crees que es mejor de buscar soluciones a nivel global, regional o nacional. Esa es una buena pregunta, muy buena pregunta. Felizmente, en temas de propiedad intelectual, en la comunidad andina tenemos normas de marcas y patentes desde el año 74 del siglo pasado y en materia de derecho de autor desde el año 93 o 94 del año pasado. Y como son normas de la comunidad andina, esas normas son las que se aplican y no hay norma nacional. Hay unos reglamentos nacionales, pero esas normas han sido negociadas hace muchos años. Entonces, la norma de la comunidad andina se negoció, la de derecho de autor, cuando no había internet todavía, o el internet era muy incipiente, casi no existía, por lo menos en esta parte del mundo. Entonces, ¿tiene que hacerse ajustes? Sí. Pero así como hay normas andinas, están las normas de la Organización Mundial del Comercio. Y hay tratados internacionales en materia de derecho de autor, y me imagino que deben estar negociando algún tratado sobre inteligencia artificial. Por el cual es el tema de fondo de inteligencia artificial. Si tú abres tu ChatGPT, pones un par de prompts, hazme un libro sobre la integración regional de la comunidad andina. Sale el libro, salen 30 páginas y el autor es el autor Ivo o el autor es el autor ChatGPT, ¿no? Porque ¿quién lo hizo? Entonces, justo leía la semana pasada el post de un buen amigo en LinkedIn que copiaba una reciente resolución del USPTO, de la Oficina Americana de Patentes y Derecho de Autor, donde decía que sí, pues se puede reconocer una autoría o una obra creada con inteligencia artificial siempre que haya un aporte de la persona, que la persona haya puesto algo más, no solamente el prompt, sino que además tú hayas mejorado, cambiado, arreglado, etcétera, lo cual también es difícil, ¿no? Pero hacia eso vamos a ir, porque finalmente las normas de la comunidad andina, las de la OMC, los tratados, y todos reconocen una cosa: el autor es una persona natural. Claro, para Estados Unidos también puede ser una persona jurídica, está bien. Pero son personas las que hacen la creación, y esa creación tiene que ser original, y la originalidad es algo que sale de acá, y tú lo plasmas en una expresión de esa idea. Entonces, ¿vamos a tener que lidiar con eso? Sí. ¿Va a ser más fácil hacer libros? Probablemente sí, pero tú te das cuenta cuando alguien hace algo con ChatGPT, y sabes cuando una redacción, sobre todo gente que has leído antes, y qué raro escribe ahora. De repente está ayudado por una IA. Está bien, no hay problema. Yo creo que es un mecanismo que todos tenemos que aprovechar y estoy seguro que las normas de propiedad intelectual van a responder adecuadamente, como lo han hecho en todos los otros cambios de la humanidad. Antes de cambiar de tema otra vez, quisiera aprovechar tu experiencia como en política pública. Si tuvieras que dar un solo consejo a los encargados de diseñar políticas en América Latina, ¿cuál sería? No, ese es muy presuncioso para que yo dé un consejo. Imagínate, yo soy un simple abogado que le gusta su carrera. Pero yo una vez escuché un discurso del presidente Piñera hace muchos años, el presidente Piñera de Chile, que en paz descanse, que era un tipo muy pragmático, muy sencillo, y en un discurso en una de estas cumbres grandiosas que hay, dijo una cosa que eran 3 medidas para combatir la corrupción, que se aplica para políticas públicas, se aplica para cualquier tema en realidad. ¿Qué cosas son esas 3 cosas? Transparencia,
tecnología y reglas claras, decía él. O sea, una entidad que no es transparente, una entidad que no tiene, que el público puede saber qué es lo que estás haciendo, es una entidad con problemas. Una entidad que no tiene reglas claras, donde tú tienes que leer un artículo 4 veces para entender qué es lo que dice, no funciona. Y una entidad sin tecnología, sin inteligencia artificial, sin un montón de cosas, no funciona. Entonces, para hacer una buena política pública, por lo menos parte con esos 3 principios: transparencia, tecnología, reglas claras, nada más. Sí, este es un punto muy importante en esta región, en América Latina, y espero que los responsables de las políticas en América Latina, la región andina, Perú también, escuchen esta conversación. No es mío, yo lo estoy copiando, o sea, el copyright no es mío, es del presidente Piñera. No. Me pareció súper interesante, y él hablaba de corrupción, pero claro, eso trasládalo a gestión en una empresa interna, cualquier empresa privada. Una empresa privada que no está usando adecuadamente los mecanismos de inteligencia artificial se va a quedar atrás. Sí, es una cosa fundamental. Sí, claro. Bueno, eres uno de los abogados, podemos decir, más reconocidos de Perú. No. Trabajas con muchas empresas multinacionales. Sí, eso sí. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los mayores obstáculos y oportunidades que encuentran las empresas extranjeras cuando quieren entrar en América Latina? Yo creo que lo primero que les choca es cuando no han venido a Perú y están en sus países, y te hablo de un caso puntual que tuve con un cliente farmacéutico hace muchos años, y les explicábamos el proceso, no puedo dar detalles evidentemente, pero les explicábamos cómo funcionaba este proceso que ellos querían hacer en Perú, y les contábamos, les explicábamos, no creían, entonces no nos creían. Vinieron a Perú, los llevamos a reunirse con las entidades competentes, terminamos la reunión y dijeron: ahora entiendo por qué me decías eso. Porque tenemos una burocracia muy complicada. La diferencia, y la única diferencia entre el sector privado y el sector público es que el sector privado la hora tiene 60 minutos. En el sector público la hora tiene 600 minutos. Entonces tienen que entender eso. O sea, acá los procesos se demoran, tardan, nadie asume responsabilidad, nadie te da razones, y el tiempo pasa. Yo hoy estaba hablando con una entidad local, porque tengo un trámite muy sencillo que ya tiene 2 meses, y me llamó el cliente a preguntarme, y yo ya estaba haciendo seguimiento. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienen que entender? Que esta parte del mundo, o como dicen, creo que no sé qué escritor decía, "This is life in the tropics", o algo así. O sea, somos países complicados en esos temas, no hay mucha predictibilidad. Bueno, tengo una pregunta más sobre este tema que tiene relación con tu respuesta a la pregunta anterior y la tema de integración regional también. Algo que me da curiosidad, ¿cómo las empresas internacionales elaboran su estrategia para América Latina? ¿Preparan una estrategia diferente para cada país o dividen la región de América Latina en subregiones como América Central, los Andes, Brasil y otros? ¿O preparan una macroestrategia para América Latina? En otras palabras, cuando las multinacionales operan en la región, ¿realmente piensan en América Latina como un mercado unificado o no? Yo, basado en mi experiencia, y sin entrar a detalles, por supuesto, porque no puedo hablarlos, lo que yo he visto es que en la América Latina hay 2 países que no son de América Latina, que son Brasil y México, y de repente Argentina. De mi experiencia, porque yo veo temas de la industria farmacéutica, cosmética, etc., y por eso digo que esos países funcionan de manera distinta, por sus tamaños, por su cercanía con Estados Unidos, porque son países que son tan grandes como Brasil que no necesitan a veces comerciar con otros países. Entonces, quitando esos países, cuando una empresa farmacéutica, por ejemplo, viene a invertir a estas partes, yo creo que hacen país por país, y cada país ven en qué país funciona más o menos bien la cosa. A nivel de productos cosméticos, en la comunidad andina sí existe una normativa común para los 4 países. Entonces ahí sí yo creo que esa es estrategia de algunas empresas, porque dicen: a ver, ¿cuál es la entidad más eficiente de estas 4? La de Colombia. Entonces entran por Colombia y ahí van a Ecuador, a Perú y a Bolivia.
¿Por qué? Porque esa autoridad se demora menos, es más predecible, es más razonable. Entonces empiezan la cadena de suministro por Colombia y de ahí a los demás países. Pero ese es el único ejemplo que yo conozco y no es que me lo hayan dicho, sino es lo que yo veo, lo que sucede en la práctica. Y las otras empresas yo creo que es país por país, porque no, para funcionar de esa manera tendrías que ser como la Unión Europea, ¿no? Saber que vas a España y puedes entrar a Alemania, a Francia y a Italia con las mismas reglas, cosa que no pasa acá. Mm. Digamos que una empresa extranjera te pidiera un consejo antes de entrar a América Latina, ¿qué tú dirías? Ten paciencia. Mm. Ten mucha paciencia porque abogados hay buenos, malos y pésimos. O sea, abogados vas a encontrar, hay muchos, felizmente, por lo menos los que yo conozco, todos son muy buenos. Entonces, por ese lado no hay problema. Pero sí, las expectativas hay que manejarlas. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿este trámite cuánto dura? Yo les digo, esto en la ley dice 30 días hábiles. En la realidad son 6 a 8 meses. Y tienes que decirlo para que no crean que esto se demora porque así. Me tocó con un cliente gigantesco de venta directa hace muchos años que tardó creo que 3 o 4 años en entrar al Perú. Claro, por otro lado, cuando llegó al estudio anterior donde yo trabajaba, se lo sacamos en 6 o 8 meses. Entró al mercado peruano y le está yendo muy bien. Pero tienes que decir la realidad, no decir esto sale mañana, esto es así, no. Y obviamente que busquen a quienes jueguen limpio, ¿no? Eso sí, siempre. Siempre le pido a mis invitados que recomienden recursos para nuestra audiencia. América Latina es un tema enorme y muchas veces los mejores análisis están en lenguas diferentes, mayormente en inglés, español o portugués. Si tuvieras que recomendar unos o tres recursos clave, podrían ser libros, artículos, películas, medios, podcasts, incluso documentales o otras cosas. ¿Cuáles serían? Mira, quien está teniendo una producción interesante de libros sobre integración, sobre todo, es el Tribunal Andino de Justicia. El tribunal ha cumplido el año pasado, creo que 40 o 50 años, la verdad no sé exactamente, pero no solo el año pasado, sino ya viene publicando muchos libros. El año pasado sacaron uno muy bueno, que son 2 tomos, sobre el derecho a la integración en general, sobre todos los temas de la comunidad andina. Están disponibles en su página web, en tribunalandino.org.es, y los puede descargar. Estos 2 últimos son 2 tomos, y el segundo tomo incluso tiene un poco la historia del tribunal, ya con fotos y con información un poco más amena. Y el primer tomo tiene artículos muy buenos de expertos en temas de la integración sobre temas de propiedad intelectual, temas de derecho comunitario andino, etc. Y antes de eso hay otros libros que también están ahí publicados. Los magistrados del tribunal suelen publicar bastante. Y yo haría, para enterarme de las cosas de la comunidad andina, ese sería el gran recurso que yo recomiendo. Porque además en cualquier parte lo puedes tener, está disponible en PDF en la página web de la comunidad andina, del Tribunal Andino, y tiene muy buenos análisis, ¿no? Esa sería mi recomendación. Bueno, Álvaro, ha sido una conversación súper interesante. Para cerrar, cuéntanos, ¿en qué estás metido estos días? ¿Hay algún proyecto, una iniciativa en el que estés trabajando y quieres compartir? No, o sea, yo trabajé muchos años en un estudio muy grande acá en Perú, un excelente estudio, pero decidimos con mi socio salir y emprender una nueva iniciativa privada que se llama Intrinsecus Legal. Estamos trabajando 1 año y tenemos muchos proyectos en este momento en temas de agroexportación, en temas de propiedad intelectual, en temas de comercio, en temas de etiquetado de transgénicos. Entonces son varios temas que tenemos ahí, tanto a nivel de litigios como a nivel de consultoría, ¿no? Entonces, la práctica usual de un abogado, ¿no? O te peleas o previenes la pelea, que es lo mejor, creo. Álvaro, aprendí mucho de nuestra conversación. Estoy seguro de que tu experiencia, análisis y consejos serán de gran utilidad para nuestra audiencia. Fue un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para hacer esta entrevista y espero poder hablar contigo pronto nuevamente. Claro que sí, Ivo, con mucho gusto. Ya tienes otro amigo en Perú, pero ya te he dicho, eres hincha de Alianza a partir de hoy. Bueno, otra vez, muchísimas gracias. Gracias a ti.